Estamos contentos porque el Señor ha sido bueno. Esa hermosa alabanza y no sé dónde estuviera. De verdad, quién sabe dónde estuviéramos si no lo hubiéramos conocido a Él. A Él que cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón, cambió nuestra manera de ver las cosas. Él nos dio una vida nueva y por eso le bendecimos, amén. Por eso le glorificamos al Señor. Quiero invitarlos a seguir con nuestro estudio que lleva por título el libro, hermanos, con los 7 sellos. Hoy la parte 5 y quiero invitarlos a leer unos versos. ¿Trajeron sus Biblias? Qué bueno, capítulo 5 del libro de las Revelaciones. El libro del Apocalipsis, capítulo 5, vamos a leer el 11, 12, 13 y 14. ¿Lo tienen? Apocalipsis, capítulo 5, verso 11 en adelante. El que no trajo Biblia lo tenemos en pantalla. Dice el versículo 11, y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número, oiga bien, y su número era millones de millones. Verso 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el último pasaje, el verso 14, dice: y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. La gloria sea para nuestro Dios. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles. Sabemos que el fin de los tiempos se aproxima a pasos agigantados. Estamos viviendo tiempos que nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir. Y las cosas se van a poner de mal en peor. Y por eso estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Ya hemos estudiado el capítulo 4 y hoy creo que vamos a terminar el capítulo 5. Para que veamos que Dios tiene el control a pesar de que las cosas se vuelvan turbias. Dios tiene el control. Y vamos a ver que de allí desde el trono es donde se emiten los juicios que vendrán. Pero una certeza debe de haber en nuestro corazón y esa es que el Señor nos va a preservar. El Señor nos va a guardar. Y por eso ha sido interesante tener todos estos estudios, hermanos, y nos hemos gozado. La última vez que les hablé de este tema, recuerdo que les hablé acerca de el cántico nuevo que hicieron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Se recuerdan? Ellos le cantaban al Cordero que venció, le cantaban lo siguiente: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, le decían ellos, fuiste inmolado. Con tu sangre, allí dice nos, pero nosotros aprendimos que es los. Con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese es el cántico que estos seres especiales entonaban al Cordero. Bueno, pero hay un segundo grupo de personajes en el cielo que alaban al Cordero por su victoria, porque recuerden que la victoria de Jesús, el Cordero de Dios, fue algo grandísimo. Es mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Por eso cuando se busca a alguien que fuera digno
en todo el universo para abrir el libro, del juicio de Dios, no se encontró en ningún lugar, en todo el universo, a nadie digno. Es más, dice que ni siquiera se atrevían a mirar el libro. Y ahí estaba Gabriel, ahí estaba Miguel, que son personajes grandes dentro del reino de Dios. Pero ninguno se encontró digno. Y por eso Juan lloraba. Pero él dice que hubo un ángel que pregonaba buscando a alguien digno y no lo encontró. Entonces, pero de pronto le dicen a Juan que había alguien que sí era digno de abrir ese libro. Y ese era el Cordero de Dios que había vencido. Amén. Él venció. Y por eso, cuando se anuncia que el Cordero de Dios ha vencido, la creación explota en alabanza a Él. Y los primeros que se manifiestan a adorar y glorificar al Señor fueron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ahora, eso no se queda ahí. Luego viene un segundo grupo que se goza. Y ese es el grupo que hoy vamos a estudiar. Hay 2 grupos más, pero vamos a ver el segundo grupo. Y vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 5, el verso 11. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Note cómo Juan empieza a explicarnos lo que él está viendo. Juan utiliza sus sentidos. ¿Cuáles sentidos? El sentido de la vista. Y miré, dice. Y luego dice, y escuché o oí. O sea, a Juan se le permite ver y observar que innumerables ángeles adoran al Cordero. Juan explica el número de ángeles. Dice que el número era millones de millones. ¿Cuánto es eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo interesante del caso es que son muchos. Así que si nosotros no adoramos a Dios, hermanos, en la tierra, ¿será que Dios se entristece y dice, mira, por decir algo, Mayra ya no me va a adorar? ¡Qué tristeza! ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos ángeles? Dicen millones de millones. Por eso, adorar y glorificar a Dios es un honor para nosotros. Es un privilegio para nosotros. Dios no necesita de nuestra alabanza y de nuestra adoración. No la necesita. Pero nosotros sí necesitamos adorarlo a Él. Nosotros sí necesitamos exaltarlo a Él. Amén. Juan, al igual que Daniel, dice o menciona que Dios, hermanos, tiene muchos ángeles. Vea lo que dice Daniel en el capítulo 7, verso 10. Daniel tuvo una visión y quiero que vea lo que dice allí. Daniel 7, verso 10. Y dice así la Biblia. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y note lo que dice. Millares de millares le servían. Y no se queda ahí. Luego dice, y millones de millones asistían delante de él. ¿De quién él? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Note que Daniel, al igual que Juan, nos están diciendo que Dios tiene millares de millares, millones de millones. Imagínense cuántos seres sirven y adoran al Señor. Muchos, según lo que nosotros acabamos de leer. Entonces, quisiera yo hablarles un poquito de los ángeles, pero bien poquito. Este tema yo lo fui estudiando y lo hice y es bien amplio, hermanos. Pero yo voy a compartir con ustedes nada más 3 puntos y otro día les voy a hablar en su totalidad de los ángeles. Amén.
Pero ahora, como ese no es nuestro tema, es la exaltación y la adoración al Cordero, vamos nada más a ver, por ejemplo, quiénes son los ángeles. La palabra ángel se deriva del griego ángelos, que significa mensajero. También corresponde al hebreo malak, que también tiene el mismo significado. En otras palabras, un ángel es un mensajero. Esa palabra también se aplica a ciertos hombres, pero ahora la vamos a utilizar nada más para los ángeles. Así que cuando hablamos de un ángel, estamos hablando de un mensajero. ¿Está conmigo? La pregunta es, ¿cuál es el origen de los ángeles? Bueno, la Biblia, hermanos, nos hablan acerca de su origen, porque la palabra de Dios, aquí en esta Biblia, hermanos, en este libro que muchas veces nosotros no lo estudiamos, no lo leemos, aquí tenemos la respuesta a cualquier interrogante que nosotros podamos tener. Y la Biblia describe cuándo los ángeles más o menos pudieron haber sido creados, porque los ángeles fueron creados. Los ángeles no tienen vida en sí mismos. Los únicos, o el único que tiene vida en sí mismo es Dios. Y cuando digo Dios, estoy hablando de la deidad completa. Estoy hablando de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no estoy hablando de tres, estoy hablando de una sola deidad, porque son una sola deidad de ellos. Amén. Entonces Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Dios no necesita que alguien le dé vida. Él vive por sí solo. Los ángeles necesitan que alguien les dé vida, y ese alguien fue Dios quien se las dio a ellos. Ahora, note lo que dice Nehemías en el capítulo 9 y en el verso 6, hablando del origen de los ángeles. Porque ellos tienen un origen, tienen un punto de partida. Nehemías 9, verso 6. Nehemías 9, verso 6. Dice la Biblia así: tú solo eres Jehová. Tú hiciste, ¿el que hiciste? Los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos, ¿qué hacen? Te adoran. Entonces note que en el cielo hay un ejército. Como este país, los Estados Unidos y todos los países tienen ejércitos, ¿verdad que sí? Y tienen diferentes ramificaciones, hermanos, de ejército, el país. Por ejemplo, existe la Fuerza Aérea, ¿verdad que sí? Existe la caballería, los soldados en los caballos. Existe también los de la Marina, los que andan en los portaaviones, en los barcos, en los destructores, en lanchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y está la tropa terrestre. Y hay muchos, muchos y muchos más, ¿verdad? Así como un país tiene diferentes soldados, personas que trabajan para defenderlo, así en el cielo, según lo que nosotros leímos, dice que hay un ejército allá arriba. Y ese ejército adora a Dios. Y ya leímos que ese ejército es millones de millones, hermanos. O sea, la cantidad es grande. Entonces, ese pasaje y este otro que les voy a dar, con los dos comprobamos de que fue Dios quien hizo a esos ejércitos que están allá arriba. Amén. Vea Colosenses 1 del verso 16 al 17, que nos habla de lo mismo. Colosenses 1, verso 16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El siguiente verso: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todas las cosas fueron creadas por Él. O sea, Dios creó todas las cosas, y dentro de todas las cosas están los ángeles. ¿Está conmigo?
para que anote o para que se lo grabe en su mente. Entonces, este pasaje evidencia que los seres celestiales o los seres angelicales fueron creados. Por lo tanto, no tienen vida en sí mismos. Dios los creó. Ahora, ¿cuándo fue más o menos el tiempo exacto de su creación? Bueno, consideramos que cuando los creó Dios fue al principio, hermanos. ¿Cuándo es eso? Bueno, la Biblia, nosotros sabemos el verso de memoria. A ver, ¿verdad que sí? Génesis 1:1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y luego dice, y la tierra. Pero en el principio, primero creó Dios los cielos. Los cielos es el espacio. Entonces, cuando Dios crea el espacio, allí Dios debió crear a los ángeles. Porque por eso le digo yo que la Biblia es hermosa, hermanos. Allí encontramos la respuesta a muchas cosas que nosotros buscamos. Entonces Dios crea el espacio y crea a los ángeles, porque cuando la tierra es creada, los ángeles ya estaban y se gozan. Lo vamos a comprobar con la Biblia. Leamos Job capítulo 38. Aquí tenemos que leer mucho la Biblia, hermanos. Así que yo espero que haya traído su iPad, su tablet, su teléfono, su Biblia, lo que sea, pero que vaya viendo que nuestro estudio está basado en la Escritura. Job 38, verso 4 al 7. ¿Se recuerdan cuando Job cuestionó a Dios por qué él había perdido todas las cosas? ¿Se recuerdan? Job se puso un poquito bravito con Dios y protestando. Entonces viene Dios y lo llama a cuentas, ¿verdad? A ver, Job, ven para acá, vamos a hablar. Cíñete como un hombre, le dijo. Y te voy a hacer unas preguntas. Y comienza Dios a cuestionar a Job. Y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Cómo se habrá quedado Job? Callado. Verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y miren, nosotros vimos un programa de la NASA que invisiblemente la tierra está colgando, hermanos. Tiene unos cordeles, fíjese. Es increíble, hermanos. Es increíble. Ahora sigamos viendo, mire, sobre qué estaban fundadas sus bases o quién puso su piedra angular. Verso 7. Cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El original allí es Ben Elohim, que significa los ángeles. O sea, cuando Dios creaba la tierra, los ángeles se gozaban. Cuando Dios, hermanos, la creó, eso da a entender que los ángeles existían antes de que la tierra fuese formada. Entonces, ¿en qué lapso fueron creados? Bueno, primero creó Dios el espacio, los cielos, gracias, el espacio, y ahí los crea a ellos. Ya estando ahí comienza Dios a crear los planetas y todo eso, y los ángeles se gozaban. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos ángeles hay? Ya lo leímos, ¿se recuerdan? Millones de millones, dice el Apocalipsis 5:11, millones de millones. Ahora, dos cosas importantes allí. Tal parece que los ángeles fueron creados de una sola vez. A ver, ¿cómo es esto? Perdón por el ejemplo, pero quiero ser ilustrativo. Cuando hacen una edición de algunos automóviles, por ejemplo dicen, esta es una edición limitada, 100 automóviles nada más. Y ya, no hay más. Cuando Dios hizo los ángeles, lo hizo todos en una sola vez. No hay evidencia en la Biblia que Dios haya seguido haciendo más, o que ellos se hayan seguido como reproduciendo o multiplicando. No lo hay. O sea, desde que Dios los hizo la primera vez, desde allí ellos existen. Ahora, los ángeles no mueren, hermano. Entonces, imagínense qué interesante. Los ángeles no están sujetos a la muerte ni a ninguna forma de extinción. Por lo tanto, su número no decrece. O sea, si Dios creó, por ejemplo, para que nos hagamos un número, si Dios creó, bueno, 100, esos 100 vienen desde que los hizo hasta este tiempo.
no ha muerto ninguno de ellos, por decir así. Entonces, este tema es bien amplio y un día se los voy a compartir. De aquí para allá siguen 7 puntos más. Pero mi tema ahora no es hablar de los ángeles, sino del cántico que ellos hacen al Cordero. Pero quise hablarles de ellos un poco para que ustedes vean que son muchos millones de millones los que a gran voz, según el versículo 12, esos millones a gran voz, oiga lo que decían. Dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz. Miren lo que decían. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y el pasaje dice que decían los millones de millones a gran voz. En este pasaje no hay ninguna evidencia de que ellos usaran instrumentos musicales. En el primer cántico, ¿se recuerdan? Sí. Habían arpas, ¿se recuerdan? En este cántico, me parece a mí, lo veo así yo, como si fuera el coro. En el primer cántico están hasta los músicos, ¿verdad? Y cantando, pero estos están detrás de ellos, pero solo como un coro. Usted se imagina la voz de millones cantando a una sola voz, en una sola nota, porque dice que decían a gran voz. Y es increíble cómo a veces los ministros de la alabanza sufren con las iglesias. Porque a veces el ministro de la alabanza ha orado, ha ayunado y viene lleno. Y viene acá y comienza a cantar y el Espíritu lo usa. Y le dice, a ver hermanos, grite. Y el pueblo, ¿qué? ¿Qué? Dice, a ver, otra vez, lo vamos a hacer en orden. Él dice, quizás yo no me di a entender, ¿verdad? A ver, cuento, 1, 2, 3. O sea, estamos adorando al Dios eterno, al creador de los cielos y la tierra, al que nos salvó, al que nos rescató. Tenemos que alabarlo con todo. Note, a gran voz, millones de millones. Así que si usted es de los que no creen que hay que cantar tan fuerte, pues yo no sé cómo va a ser cuando llegue a la eternidad y se encuentre en una reunión como esta, que lo dejen hasta sin oír, por decir así. Dice que decían a gran voz. No era una voz a media, no, a gran voz. El texto indica que emitieron un fuerte sonido al unísono, o sea, de una sola vez, a un mismo tiempo, o sea, con armonía, hermanos. Dijeron ellos lo que está allí. El Cordero que fue inmolado, dice, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, pero todos al unísono. De modo que pareció que era una sola voz. Eran millones de millones, pero se oía como una sola voz. O sea, no es que iban otros atrás de estos cantando, no, a un mismo tiempo. Todos en coro y con voz audible. Qué hermoso cómo adoran a Dios, hermanos, en el cielo. Deberíamos nosotros de hacerlo también así. Deberíamos de adorar a Dios con todo nuestro corazón, amén. Estas palabras, hermanos, de este himno expresan gran parte del pensamiento del primer canto. O sea, se parece un poco al canto que emitieron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Porque expresan, hermanos, ellos, vea que dice, digno es el Cordero. Aquellos también dicen lo mismo. Y estos dicen que fue inmolado
aquellos también dicen lo mismo. Entonces se parecen los cantos. Ahora, ¿por qué este coro de millones de ángeles canta en armonía con el otro grupo que ya cantó? ¿Por qué? Porque los ángeles, escuche bien, porque los ángeles, aunque ellos no necesitan redención, porque ellos ya vienen desde la eternidad como hemos visto, pero ellos están muy ligados a nuestra redención. Ellos están muy involucrados en nuestra redención. Además, los ángeles, ojo con esto, y esto es bien profundo, y aunque usted no lo crea, los ángeles vienen a la iglesia a escuchar. Mire, los ángeles vienen a alabar a Dios y a escuchar la palabra de Dios. Efesios 3, verso 10. Vea lo que dice Efesios 3, verso 10. Efesios 3, verso 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia, no por los ángeles. Por medio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades, en lugares donde celestiales. Un momentito. Ese pasaje está diciendo que había un plan oculto. El plan oculto era que el hombre se perdió y necesitaba ser redimido. Y Dios ya tenía un plan, pero Dios no lo había revelado, aunque Dios ya sabía lo que iba a hacer. Dios sabía que llegando el tiempo, su hijo iba a dejar su gloria allá e iba a descender. Iba a tomar, hermanos, un cuerpo como el de nosotros. Iba a ir a una cruz, iba a morir y nos iba a rescatar. Nos iba a salvar. Entonces, los ángeles ignoraban eso. Pero cuando comenzaron a ver cómo el plan de Dios se fue dando a conocer, muchos de ellos comenzaron a entender, por decir así, el gran amor de Dios por los seres humanos. Dice acá que la multiforme sabiduría de Dios, las buenas nuevas de salvación, el plan de salvación, todo eso ha sido dado a conocer por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor. ¿Y qué hace? Ok, si usted le teme a Dios, quiere decir que de perdido hay un ángel con usted y que lo acompañan para defender. Si usted viene a la iglesia, el ángel viene a la iglesia. Aquí en este lugar deben haber muchos ángeles, pero nosotros no los podemos ver, pero están aquí. ¿Se recuerdan cuando el criado de Eliseo se levantó de mañana y vio que estaba rodeado por el ejército asirio y le dice: ay, Señor mío, ay, Señor, estamos rodeados, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y qué le dijo Eliseo? No te preocupes, tranquilo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No los veo, decía aquel. No, ¿dónde? Eliseo ha de estar loco, decía él, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Oró para que Dios le abriera los ojos espirituales. Cuando Dios le abrió los ojos espirituales, vio la multitud de ejército que estaba ahí. Amén. Aleluya. Así que los ángeles nos acompañan. Aquí debe de haber una multitud de ellos. Note lo que dice Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os anunciamos, por lo que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cosas en las cuales anhelan ¿qué? Mirar ¿quiénes? Los ángeles. Hay profundidades que usted y yo las entendemos, que ellos no las han visto. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, nos la reveló a nosotros. Amén. Así que qué bendición, hermano. Por eso,
Ahora entendemos, hermanos, por qué los ángeles se alegran, se gozan, se llenan de júbilo cuando un pecador se arrepiente. Así lo dice la Biblia. Por ejemplo, Lucas 15, verso 7, explica que los ángeles se gozan, hermanos. Mira lo que dice. Mira lo que dice acá. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿De qué viene hablando Jesús? Jesús viene explicando que hay un hombre que tiene 100 ovejas. ¿Han escuchado esa alabanza? Hay un hombre que tiene 100 ovejas, pero de repente las cuenta. ¿Y le faltan cuántas? Le falta una. Dice Jesús que este hombre deja las 99 seguras y va en busca de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, si usted lee todo el pasaje, dice que la pone en sus hombros y la lleva. Y cuando llega a su casa, invita a sus amigos, invita a sus vecinos y los invita para que se gocen, para que se regocijen. Y le dicen, miren, he encontrado la oveja que había perdido. Y entonces dice Jesús, por eso dice Jesús, así habrá mucho más gozo en el cielo con un pecador se arrepiente. Así que cuando alguien, hermanos, acepta a Jesús, cuando alguien se bautiza, por ejemplo el domingo pasado, qué culto que tuvimos, hermano, qué culto más alegre, más, porque había un pecador que estaba haciendo un pacto con el Señor. Entonces, y la Escritura dice que hay fiesta en el cielo, hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Otro pasaje ahí mismo, Lucas 15, verso 10. Lucas 15, verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Están conmigo? Entonces, los ángeles están bien ligados al programa de redención de nosotros. ¿Quién le avisó a María que iba a quedar encinta, que iba a quedar embarazada del Salvador? Un ángel, un mensajero vino a darle la buena noticia en el tiempo de Dios. ¿Se recuerdan? Bueno, también la Biblia en el libro de los Hebreos dice, y ese pasaje debería de llenarnos de gozo, de alegría, de júbilo, porque dice que los ángeles, hermanos, Hebreos 1, verso 14, Hebreos 1, 14, no son todos estos espíritus como ministradores, enviados. ¿Para qué son enviados? Para el servicio a favor de los que serán herederos. ¿De qué? De la salvación. Los ángeles han sido enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Muchas cosas pasan que a veces no las entendemos, pero que están ligadas a los ángeles. Por ejemplo, hermano, si nosotros pudiéramos entender el plan de Dios, hermanos, y pudiéramos ver de qué manera los ángeles nos ayudan, nos quedaríamos atónitos. De cuántas cosas nos libran, de cuántas cosas nos protegen. Ellos han sido enviados para servirnos a nosotros, para ayudarnos. Imagínense qué bendición, somos como un bebé que ellos nos van guiando, pero no los vemos. Y vamos a ver por qué más adelante. Así que, hermanos, ellos, los ángeles, entonan un cántico y ahora entendemos por qué ellos entienden lo que están cantando, que le dicen al Cordero, digno eres de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la acción de gracias. Son 7, hermanos, atributos importantes que vemos allí. Estas 7 características o atributos pertenecen a Dios, pero ahora vemos que también le pertenecen al Cordero, porque ya hemos dicho nosotros que hay un solo Dios, ¿verdad que sí? Eso no hay pierde para nosotros. Bueno, todos ellos, hermanos, adoran y glorifican al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros.
exaltan al Señor con ese cántico, lo bendicen, hermanos, lo glorifican porque Él, el Señor, venció para salvarnos. Nosotros vamos a hacer una nueva creación allá en el universo. Ya hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y todos ellos tienen figuras diferentes, por decir así. Los ángeles tienen alas, ya vimos que los querubines también, pero nuestro cuerpo va a ser un cuerpo como el que Jesús tenía, el cuerpo glorificado de Cristo, amén, que podía pasar paredes, un cuerpo resistente a salir del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dejamos por un lado a los ángeles, al segundo grupo, y nos volvemos rápidamente, hermanos, a toda la creación, al cántico de toda la creación. En Apocalipsis 5 y el versículo 13, nosotros leemos lo siguiente: y a todo lo creado que estaba ¿en dónde? En el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora hay un grupo más que se agrega a la alabanza del Cordero. Si usted fue curioso y pudo estar leyendo allí, dice que todo lo creado que hay en el cielo, dice sobre la tierra, debajo de la tierra. O sea que, hermanos, debajo de la tierra también hay seres que muchas veces nosotros ignoramos que existen. En el mar y todo lo que en ellos hay, dice que entonaban ahora, toda la creación esta entona un cántico ahora ya no solo al Cordero. Se recuerdan que los primeros dos grupos entonaban cántico al Cordero, pero este grupo, ya toda la creación, el resto de la creación, ya su alabanza no es solamente al Cordero, sino también a Dios, porque dice el texto: y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, dice, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, a los dos ahora toda la creación emite, hermanos, una alabanza después de que el Cordero tomó, hermanos, el libro en su mano. Todas las criaturas, todos los seres, por eso les he dicho yo que todos nosotros hemos sido creados para adorar y glorificar a Dios. El médico tiene el don para atender las enfermedades, pero su razón principal, adorar a Dios. El abogado tiene su razón principal de servir como abogado, pero hay una razón más importante para él: adorar a Dios. A lo mismo la enfermera, lo mismo el carpintero, todos tenemos una función que hacer en la tierra. Pero lo más importante para todos nosotros es adorar y glorificar al Dios de la gloria. Amén. Entonces, hermanos, cuando dice toda la creación, debemos de descartar allí los espíritus malos, por ejemplo. Porque aquí está hablando en un lenguaje poético, filosófico. Entonces, por ejemplo, a Satanás lo tenemos que dejar de lado, porque Satanás nunca va a adorar a Dios. Y a sus huestes infernales nunca lo van a hacer. Y a todas las personas rebeldes, hermanos, que no quieren creer en Dios, los ateos, los dejamos de lado. Cuando dice allí que todo lo creado es todo aquello que está en armonía, creyendo, hermanos, que Dios es el único creador de todas las cosas. Amén. Así que lo explico para que no se confunda eso. Todos los seres inteligentes que Dios ha creado existen con una razón de ser, y es servir a Dios. Usted y yo existimos para servir a Dios, para alabar y glorificar su nombre. Esa es nuestra razón de ser. Por eso Cristo vino desde el cielo y murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para rescatarnos. Y Jesús perdona todo pecado. No importa lo que hayamos hecho. Si matamos a una persona, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a los que hayan sido, y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Hay
perdón. Si nosotros hemos robado, el Señor nos perdona. Si hemos hablado mal de alguien, el Señor nos perdona. Todos los pecados nos son perdonados en Cristo Jesús. Ahora, aquel que crea que no crea en eso, entonces sí va a ser condenado porque no tomó la única oportunidad que había para salvar su alma. Amén. Amén, hermanos. Entonces Dios es el rey de toda la creación y delegó a Jesús una obra preciosa que era rescatarnos. Y Jesús tomó el reto y vino y ofrendó su vida para rescatarnos a nosotros, para salvarnos. Por eso allá es homenajeado en lo que estamos estudiando. Le dan un homenaje a los seres vivientes. Lo homenajean, hermanos, los 24 ancianos, los millones de ángeles y toda la creación lo exalta y lo glorifica. Apocalipsis, voy terminando, 5, verso 14. Los 4 seres vivientes decían amén. ¿Está conmigo? Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaban cuando los ángeles entonaban esa alabanza y cuando todo lo creado cantaba a Dios, decían amén. Amén significa así sea, así sea. Cuando usted dice bendito el Señor y usted dice amén, está diciendo así sea, así sea, así sea. Entonces se pusieron los 2 grupos en armonía para adorar y glorificar a Jesús. Qué hermoso, hermanos. Entonces concluyo diciendo que después de recibir el Cordero la alabanza, Él ya está listo, hermanos, para comenzar a emitir los juicios. A partir de aquí, Él comienza, y eso lo vamos a estudiar el otro domingo. Jesús toma el libro, hermanos, y esperó, hermanos, que estos 3 grupos lo adoraran, le exaltaran y le glorificaran. Y entonces Él tiene el libro en su mano derecha. Y al terminar este cántico, a partir de acá, Él lo toma y vamos a ver el próximo domingo que Él comienza a abrir el primer sello. Y cuando Él abre el primer sello, el primer jinete sale del libro. Y el primer jinete viene y hace destrozos en toda la tierra. Y luego lo abre el segundo y hay otro jinete. Luego son 4, para empezar, 4 jinetes cabalgan sobre la tierra. Pero qué bueno que el Señor a nosotros nos ha librado de todo eso. Así que qué bueno. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? Después de recibir la alabanza y la adoración, el Cordero ya está listo para emitir los juicios de Dios, de abrir el libro y de revelar lo que va a suceder en el futuro.